Buenas tardes, soy Macari Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macari? Buenas tardes. Vamos a examinar un tema de la violencia que ha sido recurrente en este programa porque también es recurrente en la vida real, y en este caso específico queremos ver lo que es la violencia, pero cómo ha crecido el número de delitos y la violencia que imprimen los delincuentes. Así es, porque la inseguridad tiene a toda la población pues en la incertidumbre, con mucho temor, pero principalmente por esto, porque cada vez hay más violencia. Por eso, bueno, quisimos hacer este programa, preguntar qué es lo que está sucediendo, y vamos a ver las opiniones que tenemos hoy. Desafortunadamente pues ha habido pruebas inequívocas de que al aumento de la incidencia también se ha aumentado la violencia. Sin embargo, pues, lo que estamos haciendo todas las autoridades de todos los niveles, de los 3 niveles de gobierno, es desde luego tratar de disminuir el índice delincuencial y también el índice de violencia con que se... No es percepción que el crimen o los delincuentes criminales sean hoy más violentos. Platicaba una anécdota que me pasó en una fiesta. Los niños ya no dicen vamos a jugar al llanero solitario, a combate, dicen vamos a jugar a los capos. Yo me cargo mi cuerno de chivo, y el otro dijo yo me cargo, ¿sí?, mi matapolicías. Y yo digo, ¿a dónde aprende eso? Eso lo aprenden en la televisión, lo aprenden en las calles. Eso es lo que estamos viviendo, la descomposición social, la descomposición de un Estado que está más preocupado en la política que en lo social, en lo económico. Un Estado que tiene un gobernador que está empeñado en buscar la presidencia de la República. Vivimos en un Estado lleno de pobreza. La gente necesita que comer y no hay creación de empleos nuevos. Hay un rezago impresionante. 2 de cada 3 mexicanos viven en la pobreza. A eso le sumas el otro tipo de violencia que nos llega de todos lados, la delincuencia organizada. Eso hace que los criminales y los delincuentes del fuero común se vuelvan más violentos. No es percepción. Yo hablaba de la matanza de la Marquesa, ¿sí? ¿Qué hicieron con estos tipos? Fue una tortura salvaje durante 2 días. Los quebraron a golpes de tablas. Los quebraron todo y luego ya los fueron a asesinar. 90 balazos a los 24 cadáveres. No, estamos en otro tipo de país, en otro tipo de Estado que nadie lo ha querido reconocer. Estamos en presencia de una realidad que desgraciadamente de manera constante se maquilla por factores políticos, por factores de estabilidad gubernamental, etcétera, pero el gravísimo nivel de impunidad que impera en nuestro país, si advertimos, podríamos decir que el delincuente le perdió el miedo a la autoridad, le perdió absolutamente el respeto a la autoridad. Es gravísimo, es la falta de piedad, la falta de humanidad en las ejecuciones. Cada vez la capacidad de asombro en México pues se está perdiendo. Evidentemente que el panorama es sombrío, el panorama es delicado, y sobre todo porque advertimos que no existe un verdadero proyecto para combatir este flagelo. Tal pareciera que debemos de empezar a acostumbrarnos, nos debe de parecer cotidiano. La violencia, este tipo de actos, no es la primera vez que se da. No es ajeno a la historia del país en general. Lo que pasa es que en un contexto donde hay un caldo de cultivo muy exacerbado de violencia y delincuencia, este tipo de hechos, digamos que hace que se incremente la sensación de inseguridad. Quienes hemos trabajado delincuencia y hemos hecho análisis históricos de la década de los 40 hasta la fecha, incluso podríamos decir que muchos hechos de este tipo lamentables de violencia y delincuencia son menos violentos ahora que hace años 40, por ejemplo, años 30. Creo pues que no es que haya un incremento de la violencia, no, de la violencia común. Creo que más bien somos cada vez más sensibles por el propio contexto de incremento de la inseguridad en México. La guerra lo que busca es el aniquilamiento del adversario a través de medidas de terror, a través de medidas en donde sea el terror el que vaya paralizando, el que vaya minando la moral del adversario. De ahí que nosotros veamos pues acciones patéticas como decapitados, previamente torturados, o sea, tratando de buscar el máximo dolor posible al humano como una forma de aleccionar al adversario. Mente puede caber
que una forma de realizarse personalmente sea mediante crímenes y mediante la venta de drogas. Es un problema que el gobierno federal de manera inmediata le debe de meter la mano y apoyar a los gobiernos de los estados. Los estados, en términos generales, refiriéndose a seguridad pública, son estados pobres, y creo que el incremento que la propia Cámara de Diputados Federal autorizó para el gobierno federal lo compromete mucho para apoyar a los estados en el ataque frontal al crimen organizado y a la delincuencia. La posición oficial, en este caso, tanto de la Procuraduría General de la República como de los estados, es en el sentido de que es más bien una falsa impresión que tiene la sociedad y que tienen los lectores de periódicos y de los medios electrónicos, y que no hay tal aumento de violencia, que siempre ha existido violencia. La verdad es que los hechos contradicen esta posición, porque todo el mundo sabe que ahora hay más delitos y también se cometen con más violencia, ¿no? Sí, evidentemente también el hecho de que haya más delitos es porque también hay más población, eso es cierto, pero de que se ejecutan con cada vez más violencia también es una realidad que no se puede negar, porque cada vez vemos más ejecuciones, cada vez vemos, como lo mencionaban algunos de nuestros entrevistados, ¿no? Torturas antes de matarlos, incluso que los quemen, y esto no se presentaba antes, no se registraba así. Sí, por ahí había un académico que decía que en la década de los 40 era quizás peor la violencia que ahora. La verdad que no es cierto, no hay registro periodístico de que entonces se haya decapitado, que se haya desmembrado cuerpos, que se hayan deshecho en ácido y que se hayan además enterrado clandestinamente, y en el número que se dan ahora, ¿no? Que decapiten y todas esas cosas. Yo creo que estamos viviendo una realidad preocupante, grave, y que no existía antes. Sí, claro, antes se hablaba de que eran uno u otro casos, que eran casi excepciones, pero ahora lo vemos, como tú mencionas, que son cada vez más, ya son, a veces se encuentran hasta 10, bueno, el caso de la Marquesa, 20 y tantos, y se habla de algunos más que, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ¿no? En el sur del estado, que no se da a conocer, pero que sigue habiendo, pues, matanzas, ¿no? Entre los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo. Y esto es en lo que se refiere a la delincuencia de alto impacto, como tú dices, el crimen organizado, pero también existe violencia en los asaltos a ras de piso, es decir, a la persona común y corriente, y en la delincuencia también común y corriente, que ya incurre en violencia, a veces innecesariamente, asalta, roba, y aún después, aún cuando no le haya resistencia al asalto, agreden, lesionan con cuchillo, con arma, ¿no? Sí, ya no solo se trata de ir y obtener algo en el robo, ¿no? En el hurto que se lleva a cabo, sino aparte de todo, la mayoría de las veces la persona, la víctima, sale lastimada, y como tú mencionas, a veces es innecesariamente, a veces ni siquiera oponen resistencia, y lamentablemente pues el delincuente también llega ya con la intención a veces de matar o de herir. Y esto es lo que preocupa, porque las autoridades efectivamente han tenido mucho éxito en el combate a los grandes capos. De diciembre a diciembre pues han dado muerte a 4 jefes de carteles importantes, de Arturo Beltrán Leiva, el caso de Ezequiel Cárdenas Guillén, el caso de Nacho Coronel, y apenas ahora con el jefe del cartel de la familia, ¿no? Pero eso desafortunadamente no se está traduciendo en mayor seguridad a la gente que anda en la calle. Los asaltos en la calle siguen, a las casas habitación siguen, el robo de vehículos sigue, el robo a autopartes, y es una situación de verdad que delicada, que parece que no quieren darle la atención debida, o no hay capacidad para enfrentarlo y abatirlo, ¿no? Así es, porque además los robos son los delitos más frecuentes que se cometen y se llevan a cabo, ya sea, como tú dices, a vehículo, a transeúnte, a pasajeros, pero también cada vez con más violencia. Y otros fenómenos que están muy vinculados a esta violencia también es el hecho, como lo mencionaban nuestros entrevistados, de que cada vez hay más niños especializados en matar, que los jóvenes, al no tener la oportunidad de estudiar, al no tener la oportunidad de ir a la educación, se están yendo a la delincuencia organizada. Y hay diagnóstico certero de las propias autoridades sobre lo que debe hacerse. Dice, todo el mundo coincide en que el puro combate, la pura fuerza policíaca no va a reducir el problema, que debe de hacerse algo en el aspecto de desarrollo económico, de desarrollo social, de bienestar de la familia. Sin embargo, no vemos programas que vayan encaminados a eso, ni siquiera programas para evitar la adicción de los jóvenes, y mucho menos para rehabilitarlos, ¿no? Sí, a pesar de que esto también pues genera un gran terror entre la población, un gran temor, y que sea uno de los principales problemas que se exige casi siempre pues a los políticos que resuelvan, a las autoridades, y que, como tú mencionas, lamentablemente se habla mucho de que se adquiere armamento, de que se tiene más elementos, de que se adquieren patrullas, y no vemos resultados. Sí, es necesario que las autoridades cumplan con su obligación. De verdad que darle seguridad a los gobernados es su principal tarea, es lo que justifica y da razón de ser al Estado mismo.
mismo, ¿no? Y están incumpliéndolo, están fallando en lo que es importantísimo. E incluso la mayoría de las autoridades locales, sobre todo municipios y estados, echan la culpa solo al gobierno federal, cuando, bueno, ellos también tienen sus policías preventivas, tienen sus procuradurías que están encargadas, bueno, en el caso de los gobiernos estatales, de perseguir los delitos, y también, pues, han sido muy ineficaces, por eso hay tanta impunidad, y son, como tú dices, los delitos del Foro Común, los delitos del diario, y no solamente los de la delincuencia organizada, que sí son la competencia del gobierno federal. Sí, la señora Miranda de Wallace, la mamá de Hugo Alberto Wallace, que es tan famosa por su valentía en buscar a los que asesinaron a su hijo, dijo algo cierto la semana pasada, en el sentido de que es un exhorto a todas las autoridades, no solamente al presidente Calderón, sino también a los gobernadores, también a los presidentes municipales. Todos tienen obligación de darnos seguridad a todos. Todos tienen que organizarse, coordinarse y dejarlos, sobre todo las cuestiones políticas y los colores de lado, ¿no? Claro. Que es lo más importante. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con Un Gente Opina.